En tu casa de oración, sabemos que hemos venido con el propósito de estudiar tu palabra. Intrúyenos esta mañana, danos de tu espíritu para que entendamos la segura palabra profética. Ayúdanos para que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y esa serie tiene por título, repitiendo, ¿verdad?, lo que hemos dicho en los otros estudios, Daniel, un libro para nuestros días. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, que es un libro muy importante para estudiarlo principalmente en este tiempo final. Sobre todo, la parte final del libro de Daniel es para nuestros días. Es importante tratar de entender este libro, porque hoy muchas profecías se están cumpliendo de este capítulo 11 que vamos a estudiar hoy. Muchas profecías de todo el libro de Daniel, de los temas que hemos estado desarrollando, el capítulo 8, el capítulo 7, se han estado cumpliendo también, ¿verdad? Y a esta hora pues nos toca estudiar el capítulo 11 de Daniel. Vamos a abrir, ya estamos entrando, como decíamos la semana pasada, a la última parte del estudio del libro de Daniel. La semana pasada iniciábamos esta gran profecía que se encuentra, la última gran profecía, la cuarta gran profecía del libro de Daniel, que se encuentra en los capítulos 10, 11 y 12. Es muy importante eso. Hoy vamos a estudiar, la semana pasada estudiábamos la introducción, el capítulo 10 de Daniel. Hoy vamos a estudiar ya el cuerpo de la profecía, la visión en sí, que es el capítulo 11. Y vamos a ver hoy la primera parte porque este capítulo es muy extenso. Entonces el tema 13 se llama el mensaje final. Segunda parte, Daniel 11, vamos a ver la primera parte. Vamos a iniciar el estudio. Sé que este capítulo es un poco muy difícil para entender y ha dado problemas mucho a los intérpretes, ¿verdad? Pero vamos a avanzar en lo siguiente. Bien, la visión propiamente en sí está registrada en el capítulo 11, en los versículos 2, del 2, 11:2 hasta el capítulo 12, versículo 4. Lleva una consecutividad. Lleva una consecutividad esta profecía. Daniel 11, el capítulo 11 de Daniel ha sido un capítulo muy difícil para los intérpretes. Muy difícil. ¿Por qué ha sido muy difícil este capítulo para los intérpretes? Porque este capítulo ofrece una gran cantidad de detalles históricos. Tiene mucha historia, muy detallada. Y eso es lo que ha hecho que resulte un poco muy difícil tratar de descifrar su significado. Pero lo importante de esto es que estos detalles históricos de la historia que ha pasado son importantes para fomentar la base de la historia, la base era para proyectar o fomentar la base de la historia desde los tiempos de los reyes persa hasta el momento cuando Miguel, que es Cristo Jesús, aparezca por última vez en la escena final para libertar a su pueblo, para llevar a su fin el plan de salvación y para llevar a su pueblo al hogar eterno. Ese es el final de Daniel, llevar a su pueblo Cristo Jesús al hogar eterno. Eso es lo que todos nosotros anhelamos a esta hora, ¿verdad? De que cuando venga Cristo Jesús, los que seamos fieles, los que obedezcan a su palabra, pues van a ser trasladados y llevados al hogar eterno. Primeramente en los cielos y después aquí en la tierra nueva, ¿verdad? Muy bien. Hemos dicho en otros estudios que hemos tenido, tanto de Daniel como de Apocalipsis, que existen métodos para interpretar estas profecías, que muchos las hallan muy difíciles. Existen métodos
Hay tres principales métodos, hemos venido diciendo: el método preterista, el futurista y el historicista. Y este método preterista para interpretar el libro de Daniel, preterista quiere decir pasado, futurista futuro, historicista que toma en cuenta la historia. Muchos comentadores bíblicos y muchas iglesias, podemos decir aquí, principalmente la mayoría, muchas iglesias evangélicas, personas estudiosas de la Biblia, eruditos pues de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica, utilizan el método preterista para interpretar las profecías del libro de Daniel. Y ellos, con este método, ¿qué es lo que dicen? Que Daniel es un estudio del pasado, que eso ya pasó, ya terminó, nada tiene que ver con el futuro, dicen ellos. Miren cómo es el diablo, miren qué astucia la del diablo, hasta dónde ha cegado las mentes. Es por eso que hay mucha confusión en el mundo religioso hoy en cuanto a las profecías. Dicen, bueno, eso ya pasó, todo lo que concierne al libro de Daniel, eso ya está en el pasado. Y llegó hasta el tiempo de la edad romana, hasta Roma, hasta ahí llega, de ahí no más pasa. Por otro lado, está la corriente extrema dentro del mundo evangélico también. Y muchos comentadores eruditos de esa corriente evangélica creen en el método futurista. ¿Qué dice el método futurista? Que las profecías de Daniel y del Apocalipsis son para el super futuro, unos 7 años antes que venga Jesús. Quiere decir que esas profecías no se están cumpliendo ni se han cumplido. Pero el método historicista es equilibrado, porque el método historicista dice que la profecía se cumplió una parte, que la profecía se está cumpliendo y que otra parte de la profecía se va a cumplir en el futuro. Ese es el método que usan los adventistas del séptimo día. Y de acuerdo a los estudios, ese es el método correcto, porque hay profecías que ya pasaron, ya las estudiamos. Ya miramos, el Medo-Persa ya pasó, Babilonia ya pasó, el reino de Babilonia, el reino de los griegos ya pasó, el reino de los romanos ya pasó, eso es verdad. Estamos ahora en el presente, muchas profecías se están cumpliendo, pero faltan muchas profecías para el futuro. Por ejemplo, lo que concierne, como decíamos en la introducción, a Miguel, a Cristo Jesús, que es Miguel cuando venga a liberar a su pueblo. Un ejemplo, ¿verdad?, de esa aplicación. Muy bien, aquí explico un poquito. Vamos con respecto al libro de Daniel. En la parte del capítulo 11, eso es lo que estamos estudiando, el capítulo 11 de Daniel. Vamos específicamente al capítulo 11. Dice que los preteristas, los que dicen que las profecías son para el pasado, este capítulo, consideran este capítulo 11 una descripción de la guerra entre los gobernantes seleucidas, rey del norte que le llaman, y los gobernantes Ptolomeo, rey del sur, culminando con el rey asirio Antíoco IV Epifanes, a quien veían como el principal actor en los versículos desde el 16 hasta el 45. Muy bien. El capítulo 11 de Daniel, principalmente si ustedes lo estudian, tiene 45 versículos. Y principalmente este capítulo trata el conflicto entre los reyes del norte y los reyes del sur. Y vamos a estudiar a lo largo de los estudios que tengamos sobre este capítulo, vamos a darnos cuenta que los reyes del norte fue pasado y del sur, reyes del norte y reyes del sur es presente y los reyes del norte y reyes del sur todavía están en el futuro. Tienen los tres momentos de aplicación en la historia. Pero los preteristas no, los preteristas dicen, ya lo del rey del norte ya pasó, fue Antíoco Epifanes, que fue un rey griego de la dinastía de los seleucidas, que nosotros mirábamos en los estudios anteriores. Eso ya terminó, eso fue en el tiempo antes de Jesús, ahí se estableció la abominación desoladora, ahí persiguieron a los judíos, ahí se cumplieron los 1260 años, todo ya pasó. Contrario a lo que dicen los adventistas, que es el método historicista y el correcto. Los versículos del 16 al 45, ellos dicen que se cumplen para Antíoco, ¿verdad? Pero la otra corriente, que es la futurista, dicen los futuristas, es verdad,
se aplicó en el pasado a Antíoco, el rey del norte. Porque el problema principal en el capítulo 11 de Daniel es el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Ese es en sí. Y vamos a ir identificando en las distintas etapas de la historia quiénes son los reyes del norte en ese momento de la historia, quién es el rey del sur en ese momento de la historia. Eso es lo que vamos a ir descifrando, estudiando en el libro, en este capítulo 11 de Daniel. Es muy importante, es un poquito difícil porque hay muchos detalles, pero es muy, muy importante. Principalmente los últimos versículos, los versículos del 40 al 45, que lo vamos a hacer posiblemente en nuestros próximos estudios. Muy bien. ¿Qué dicen los futuristas? Los futuristas son los que creen en la doctrina del rapto secreto. Óigase bien, esos son los que creen eso. Y la inmensa mayoría del mundo evangélico, de las iglesias evangélicas, creen en el rapto secreto. Y sabemos que el rapto secreto no es una doctrina bíblica. Es una doctrina creada por el papado, ya lo estudiamos, sistema católico romano, y que la copiaron los protestantes, los hermanos evangélicos. Eso ya se ha estudiado, ¿verdad? En otros temas. Los futuristas dicen que siguen el mismo bosquejo de los preteristas y dicen, sí, la parte de Antíoco ya se cumplió desde el versículo 2 o desde tal versículo, porque no aplican el versículo 2, lo aplican literalmente los primeros reyes del norte y del sur que existieron, pero dicen ellos, sí, siguen el mismo bosquejo los preteristas. Y dicen, hasta el versículo 35, ahí están parejos ellos con la doctrina preterista. Pero, y es más, miran a Antíoco Epifanes como el pasado, pero no dicen que él es el rey del norte en toda la profecía de Daniel. Los últimos 10 versículos del capítulo de Daniel, ellos aplican el rey del norte al anticristo que va a venir. Para ellos, el rey del norte pasado fue, para los futuristas, Antíoco Epifanes, ya pasó, y el rey del norte futuro dice que va a ser el anticristo que va a nacer en Palestina y que va a perseguir al pueblo judío. Muy importante esta aclaración. Pero vamos a la tercera corriente. Dentro de los historicistas, la corriente equilibrada en cuanto a las profecías que están los adventistas del séptimo día, el problema es, mi querido hermano, esta mañana, que este capítulo 11 de Daniel, óigase bien, es importante aclarar, ha recibido dentro del mundo adventista, y en la historia adventista y en la actualidad, ha recibido este capítulo diversas interpretaciones. No todos los estudiosos, no todos los eruditos adventistas creen, interpretan Daniel 11 como una sola interpretación. Hay algunos que tienen distintos criterios y eso es lo que vamos a ver por qué se da eso. La diferencia entre los diversos autores adventistas tienen que ver con la siguiente pregunta. ¿En qué momento de la historia entran los romanos y el papado al escenario? ¿Saben por qué? Porque tanto los preteristas como los futuristas no ven al imperio romano entre las profecías de Daniel 11, ni ven al papado dentro de las profecías de Daniel 11, lo apartaron completamente. El único que mira eso son los adventistas del séptimo día. Y recordemos que el papado está viviendo actualmente, ya Roma ya pasó, pero quedó su residuo, que es el papado, ¿verdad? Que es el catolicismo romano. ¿En qué momento de la historia entran los romanos y el papado al escenario? Eso es importante, eso es lo que se plantean los adventistas. En el capítulo 11 de Daniel, que tiene 45 versículos, ¿en qué versículo? ¿A dónde? ¿En qué parte de ese libro se aplica el rey del norte, se identifica el rey del norte a Roma? ¿Y en qué parte de ese libro se identifica el rey como el rey del norte al sistema católico romano? Eso es lo más importante. Porque recordemos que el sistema católico romano es el que establece la abominación desoladora en el tiempo final, es el que ha perseguido al pueblo de Dios y lo va a perseguir en el tiempo final. Entonces es importante que identifiquemos al papado en esta última etapa. Dentro de las diversas interpretaciones, oigamos bien, el comentario bíblico adventista, que fue hecho por muchos comentadores eruditos grandes en la década de los años 50, hombres estudiosos de la Biblia, ellos
el comentario bíblico dice de que la entrada de los romanos a la profecía de Daniel 11 es en el versículo 14. Y también lo dice otro escritor adventista famoso, que es Maxwell, famoso, ha escrito libros, también dice que en el 14. Pero hay otros eruditos adventistas, como Roy Anderson y William Shea. Shea, de paso, ha sido un hombre que ha sido uno de los eruditos más grandes que ha conocido, que ha estudiado, ha sido muy estudioso del libro de Daniel. Entonces dice que en qué parte entran en la escena, ¿verdad? ¿Cuál es la parte que entran? Entran en el versículo 16. Y el comentario bíblico y Maxwell dice en el 14. Ellos dicen, no, en el versículo 16 aparece ahí Roma. Vamos con el papado. Maxwell dice que el papado aparece en los versículos 21 y se extiende hasta el 45. William Shea dice que el papado entra en la historia en el versículo 23 y el comentario bíblico adventista dice en el versículo 31. Hay diversas interpretaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera? En vez de decir o de decidir cuál de las interpretaciones parece correcta, lo más indicado es que nos enfoquemos en los puntos de vista en la historia que son claros y transparentes y podamos apoyar esos puntos de vista en el principio hermenéutico o en el principio bíblico que dice la escritura se interpreta por sí misma, o la escritura, es decir, interpretarlo con la misma escritura. Ese es el método que vamos a aplicar. Pero la pregunta es, ¿qué dijo la profeta de este tiempo, Elena White, de Daniel 11? Eso es importante. ¿Qué dijo? ¿Cómo se refirió a este capítulo? Específicamente, Elena White, de una manera específica, de una manera directa, hizo muy poca mención de Daniel 11. De una manera directa, específica, claro. No es que no es que lo que está contenido en Daniel 11 ya no lo comentó, sino que le dio el nombre o le dio los términos, la terminología de Daniel 11. Ella no hizo mucho comentario sobre esto, pero los comentarios que hizo fueron unos comentarios muy sólidos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué ella no hizo comentarios así tan abiertos y tan decididos de este capítulo con aplicación de versículos? ¿Saben por qué? Porque en los tiempos de ella, como en la década de los 70, 1870, había entre los líderes adventistas, había un problema en cuanto a las interpretaciones del libro de Daniel, sobre todo este capítulo 11, en la identificación del reino del norte. Por ejemplo, el esposo de ella, Jaime White, tenía una interpretación y después Uriah Smith apareció con otra interpretación y hubieron reuniones acaloradas entre ellos. Entonces la profeta trató de no ponerse del bando de ninguno de ellos. Pero con el conflicto de los siglos, cuando escribió el conflicto de los siglos, ella prácticamente aclaró todo el panorama de Daniel 11, nada más que ella no hizo referencia ahí específicamente al capítulo 11 de Daniel, sino a todos los eventos que se desarrollan en ese capítulo, para no crear controversia en decir que el profeta estaba del lado del bando de su esposo, y entonces ella no quiso crear esa controversia porque dice que eso producía una división en la iglesia. Entonces ella en ese caso tomó silencio aparente, pero que en el conflicto de los siglos está detallado todo lo de la profecía de Daniel 11. Les aclaro eso. Muy bien, las pocas referencias a Daniel 11 que ella escribió son muy significativas, sí, muy importantes. Ella dijo en 1896, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a la ribera del Ulai y del Hiddekel, ahí está, ya le estudiamos eso, Daniel 10:4 al capítulo 11. Los grandes ríos del Sinar están hoy en el proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. ¿Qué dijo ella aquí en esta cita? Que las profecías del capítulo 11 de Daniel dice que están hoy en proceso de cumplimiento, en su tiempo, pero hoy también. Y es más, hay muchas profecías del capítulo de Daniel, muchas profecías que todavía no se han cumplido, dice ella. Otra cita que le escribió en 1909, que dijo ella de Daniel,
El espíritu, dice que un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11, quiere decir en el capítulo 11 de Daniel, está casi completamente cumplida. Y dice, muy pronto se cumplirán las escenas de angustia de Daniel 12:1, descrita por el profeta. Estaba diciendo ella que muy pronto la profecía de Daniel se iba a cumplir completamente, ¿verdad? Y la abarca hasta Daniel capítulo 12, versículo 1. La última que escribió ella en 1904, no hay tiempo que perder, dice, nos esperan tiempos angustiosos, habla del espíritu de guerra, no lo voy a leer literalmente por el tiempo, mis queridos hermanos. Y ella dice que en rojo está escrito, mucha de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. ¿Y qué es lo que se va a repetir? Dice la cita, lo que pasó en los versículos 31 y 36, dice que eso que pasó en el pasado se va a volver a repetir en el futuro, dice esa parte. ¿Y qué es lo que pasó en el pasado? Lo que se refiere a la persecución, a lo que se refiere a la blasfemia del papado, ¿verdad?, contra el pueblo de Dios, y del papado la blasfemia contra el tabernáculo de Dios y contra la verdad. Eso se va a repetir en el tiempo final y nosotros lo sabemos, que va a haber otra persecución, ¿verdad?, que es la supremacía papal número 2, dice que eso se va a repetir. Eso es lo que hizo. Entonces Elena White lo que dice al final, de que lo que pasó en estos versículos anteriores, entre el 30 y el 39, se va a volver a repetir en los versículos del 40 al 45. Muy bien. Retrocediendo un poquito a la introducción, Daniel 10:14, para que ya nos introduzcamos en el propio tema de hoy. Dice que el ángel le dijo a Daniel, que estudiábamos la semana pasada, que él había venido para revelar, para hacerle saber, aquí dice el versículo 10:14, he venido para hacerte saber, dice, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué le dijo el ángel? Daniel, yo vine para hacerte saber lo que va a ocurrir en el tiempo final, en el tiempo que sigue a tu pueblo, al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque dijo que la profecía, esa visión era para mucho tiempo, para esos tiempos. Y en el 10:21 dice lo mismo, Daniel, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, que es Cristo Jesús, vuestro príncipe. Eso lo estudiamos la semana pasada. Ahora la pregunta es, ¿queremos conocer la verdad? Que dice aquí, porque dice que le dijo el ángel que quiere declararle la verdad en ese capítulo, el capítulo 11. Entonces, para conocer la verdad, principalmente en este tiempo, tenemos que tratar de entender el capítulo 11. ¿Y de qué trata el capítulo 11? En los primeros 13 versículos, casi todo el mundo, hermano, de los 45, los primeros 13 versículos quiero aclarar en esta hora. Todas las interpretaciones, tanto preteristas, futuristas e historicistas, los primeros 13 versículos lo interpretan de manera igual, todo, porque se refieren a los reyes del norte y reyes del sur de antiguo, reyes griegos eran, ¿verdad? En la antigüedad, los pleitos que hubieron en los reyes griegos en la antigüedad del norte y del sur. A partir del versículo 5 dice, la profecía de Daniel presenta siempre, ahí está el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Si ustedes lo leen, no vamos a leerlo todo, el libro de Daniel. Y la visión comienza en el versículo 2 de Daniel 11, y dice el ángel, ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes. En los días de Daniel está diciendo eso, en los días de Ciro. Yo aquí te mostraré la verdad, Daniel, le dice. Después de esto habrán 3 reyes en Persia, y el 4º rey se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todas contra el reino de Grecia. Miren bien, quiero explicarles rápido esto con detalle. Esto se cumplió, mi querido hermano, literalmente. Miren, esto lo he venido diciendo anteriormente, cómo la Biblia, cómo está registrado en la Biblia las profecías y cómo la historia hoy comprueba lo que aquí está escrito de las profecías, cómo lo ha comprobado. Y aquí, de una forma más de demostrar de que cómo las profecías de Dios son verdaderas, porque dice de que Él, Dios mismo, ¿verdad?,
hizo esa revelación profética, viene de Él, por eso su palabra profética es segura, dice, no falla, tenemos que creer en esta palabra de Dios. Y en este tiempo, si la Biblia dice que Cristo va a venir por segunda vez, pues tenemos que ver que Cristo va a venir por segunda vez. Si la Biblia dice que una de las señales antes que venga Jesús va a ser el aumento de la maldad, eso ya lo estamos viendo. En el mundo estamos viendo el aumento de la maldad cada día y se está cumpliendo la palabra profética de Mateo 24. Entonces, avanzando con respecto al tiempo, le dijo, mira Daniel, te voy a dar unas señales. Mira Daniel, te voy a decir que conozcan, para que conozcan el capítulo 11 de Daniel. Te lo voy a explicar, le dice, te voy a ir dando todos los detalles. Y el ángel comienza a darle los detalles a Daniel. ¿Y qué es uno de los primeros detalles en el avance de la profecía? Bueno, Daniel le dice, el punto de partida es que van a haber 3 reyes más en Persia. Y el cuarto rey se hará de grandes riquezas más que todo ello. Y después de estos reinos se va a levantar contra el rey de Grecia. Después va a venir el rey de Grecia, que eso ocurrió. Pero ¿quiénes fueron esos 3 reyes y ese cuarto rey? La historia lo dice. El hijo de Ciro, después de muerto Ciro, que gobernó fue su hijo, Cambises II. Ahí está el año en que reinó. Después vino un impostor que se le llamó el falso Esmerdi, Bardija. Y este reinó pocos meses porque quiso el trono arrebatarlo, quiso tomar el trono cuando no estaba Cambises, estaba en otro lugar, en Egipto, creo que estaba guerreando ahí. Él aprovechó ese tiempo para tomar el trono como impostor, pero al final fue un fracaso, ¿verdad? No quiero entrar en tantos detalles. Se cumplió, sí. Y el tercero fue Darío Istape, que fue el del segundo decreto para la reconstrucción de Jerusalén, que fue en el año 520. Y el cuarto fue Jerjes, el Asuero. ¿Se acuerdan ustedes de Jerjes? Que ese Asuero, el esposo de Esther, está descrito en el libro de Esther, ese mismo es ese cuarto reino. Pero dice algo muy especial de ese cuarto reino. Dijo de que iba a ser un hombre de mucha riqueza, y fue cierto. Jerjes fue un hombre muy rico y que iba a extender el reino también y que iba a pelear contra Grecia, y es cierto que todo eso ocurrió en la historia. Eso está descrito en la historia, no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Versículo 3, se levantará, Daniel 11, se levantará luego de ello un rey valiente. Mire cómo va la profecía y cómo en la historia ocurrió. Tenemos que creer por eso en la palabra de Dios. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ya nosotros estudiamos la profecía, después del reino medo-persa se establecía el reino griego, ya eso lo estudiamos en las distintas profecías, y que el primer rey griego iba a ser Alejandro Magno. Y aquí lo dice, pues, siglo y medio después, tras la invasión de los persas bajo Jerjes, vino la venganza griega. Se desquitaron porque Jerjes los había invadido, Asuero, 150 años antes. Entonces vino Alejandro Magno y se desquitó y destronó, ¿verdad?, al reino de los persas. Pero el versículo 11:4 habla de la división del reino de Alejandro Magno. ¿Ve? Pero cuando se ha levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. Y dice, no a su descendiente. Eso ya lo hemos estudiado en muchas profecías. La división del reino en los 4 generales que estudiamos en los estudios pasados. Por eso le digo, este es un estudio secuencial, ¿verdad? Si no hemos estudiado los temas anteriores, no vamos a entender bien este tema, algunas cosas, ¿verdad? Daniel 7:6 dice que después de esto miré, y he aquí otro semejante a un leopardo. Recordemos que en Daniel 7 se describe al poder griego como leopardo, que tenía 4 alas, pero que también tenía 4 cabezas. Esas 4 cabezas es la división del reino. Y en Daniel 8 se representa como un macho cabrillo, en el cual el cuerno se quebró, que representaba a Alejandro Magno, y de estos 4 cuernos salieron los 4 reyes, pues, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado. Y tras la muerte de Alejandro vino la división entre los 4 generales. Hubo pleito primeramente, 20 años de duras luchas entre ellos para tomar el reino, y al final, ahí está la división del reino. Casandro quedó con ese territorio, con Macedonia y Grecia al occidente, o sea, al oeste. Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio en el este, el oriente. Lisímaco se quedó con Tracia, Britinia
y parte de Asia al norte, Lisímaco, ¿verdad? La parte norte, y Ptolomeo quedó en el sur con Egipto y esos otros lugares. Al final, pues quedaron solo dos. De eso trata el pleito de los poderes, rey del norte y rey del sur. De todos esos cuatro, quedan solo dos. Al final de la guerra que hay entre los cuatro, quedan solo dos, y esos quedan guerreando por muchos años hasta que vinieron los romanos. Eso es lo que vamos a estudiar. En el versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur. Ya entran a la etapa, al pleito entre el rey del sur y el rey del norte. Mas uno de los príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. El rey del sur que será fuerte fue Ptolomeo. ¿Quién es el príncipe el príncipe Alejandro que iba a ser más fuerte que Ptolomeo? Era Seleuco. Al final, ¿quiénes quedan? Quedan Seleuco y Ptolomeo. Seleuco se le va a llamar primeramente al rey del norte y Ptolomeo al rey del sur. Y la dinastía, los descendientes, hijos, nietos, tataranietos, se les iban a llamar la dinastía de los Seleucidas y la dinastía de los Ptolomeos. Y ese es el pleito que se viene desarrollando en la primera parte de Daniel 11. Ahí aparecen los primeros reinos del sur y del norte de la dinastía. No quiero hacer mucho énfasis en esto por el tiempo, ¿verdad? Vamos avanzando. Ahí están los nombres. Seleuco I se llamó Nicanor al comienzo. El reino del sur, primero Ptolomeo, Sóter, fue el primero, y de ahí vino la dinastía, ¿verdad? Vamos a ir hablando acerca de eso, ¿verdad? A partir de estos momentos, a partir del versículo 5 hasta el versículo 13, posiblemente según esta interpretación, aparecen el pleito entre el rey del norte y el rey del sur, de esos reyes de la división del imperio griego entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Bien, ya vamos a entrar no vamos a ver todo eso un poco de detalle, porque eso tiende a confundir, decía la profecía. No vamos a ver ese número de detalles. Yo todos esos detalles los tengo descritos, pero no queremos entrar porque eso es mucho tiempo, mucha explicación y mucha historia. Vamos a entrar, como decíamos, en los puntos más importantes para aplicar esta profecía. Hasta el versículo 13, casi todas las interpretaciones, decíamos, son unánimes. Tanto la preterista, la futurista y la historicista lo mismo creen. Con esos reinos, pleito de los Seleucidas y los Ptolomeos, de la división del imperio griego. Pero ahí es donde viene el problema. A partir del versículo 14, para otros el 16, hasta el versículo 35, inclusive el 45, los preteristas aplican toda la descripción al rey sirio Antíoco Epifanes de la dinastía de los Seleucidas. Dicen los preteristas, los que creen que Daniel es para el pasado. Bueno, desde el 35, desde el 14 hasta el 45, ahí el rey del norte es Antíoco Epifanes. Y ahí no hay un rey del norte que sea el papado, no hay un rey del norte que sea Roma, porque no llega hasta ese tiempo. Eso es pura falsedad, mis queridos hermanos. A medida que avancemos en el estudio, vamos a ver que esta interpretación bíblicamente no se puede sostener. Está completamente incorrecta. Vamos a ver la verdad. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos, estoy leyendo la Biblia, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, versículo 14, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Qué dice el comentario bíblico adventista en el tomo 4, en la página 894 de este versículo? Es muy importante. Dice el comentario bíblico que desde este versículo en adelante varían las interpretaciones del resto del capítulo, lo que les decía yo. Y dice que un grupo de comentadores consideran que en los versículos del 14 al 45 continúan con la narración de la historia posterior a los reyes Seleucida y Ptolemaico. Otros sostienen que a partir del 14 entra Roma a la escena, que es lo que vamos a aplicar nosotros, y el siguiente imperio mundial, y que los versículos del 14 al 35 hablan de ese imperio y en el tiempo de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y aquí no vamos, dice el comentario bíblico, aquí o en algún punto posterior del capítulo, muchos comentadores ven la referencia de Antíoco Epifanes, que eso ya, que gobernó del año 176 hasta el año 163, 164 antes de Cristo. Y eso pues ya dijimos que era incorrecto, pero el comentario lo menciona.
Vamos a interpretar el 14, el versículo 14. Miremos, interpretémoslo. En aquellos tiempos se levantarán muchos, palabra importante, la palabra muchos, contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo. Se levantará para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Quién es tu pueblo ahí? El ángel le está diciendo a Daniel, ¿a quién le está diciendo? A Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Entonces tu pueblo ahí es Israel. ¿Y qué significan los hombres turbulentos? ¿Qué significan? Bueno, hay un problema ahí con esa traducción, mi querido hermano. Esta Biblia es Reina Valera versión 60, que es la que utilizamos todo el mundo, las iglesias evangélicas, y todos utilizan esta Biblia. Pero dentro de esta misma versión hay una más antigua, que es la de 1909, esta es de 1960. Esa de 1909 tiene la aplicación correcta de este término en este versículo, que aquí no está bien interpretado. Hay un problema serio, ¿verdad? Y eso ha creado confusión. Daniel 11:14 en la Reina Valera 1909, como dice, comparémoslo. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del mediodía. Hijos de los disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía y caerán. Vamos, esto nos va a ayudar, tiene mucha luz esta versión. Aquí aparentemente dice que muchos se iban a levantar contra el rey del sur, contra los Ptolomeos. ¿Quiénes dice? Hombres turbulentos de tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Israel. Quiere decir que se iban a levantar Israel contra el reino del sur. Eso no fue insostenible, ¿verdad? Eso no se da en la historia. Aquí esta versión está bien descrita, más clara, está correctamente interpretada, y dice hijos disipadores de tu pueblo. Ahora, ¿quiénes son los hijos disipadores de tu pueblo? Si se traduce literalmente esto del hebreo, el versículo va a decir los quebrantadores de tu pueblo o los destructores de tu pueblo. ¿Y a quién representa los quebrantadores, destructores de tu pueblo? A Roma. Aquí Roma entra ya en la historia. Es muy importante esto, ¿verdad? Es muy importante y aclaratorio que esta palabra es muy importante. Esta palabra no está bien traducida. Recordemos que la versión Reina Valera tiene errores. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y uno tiene que estar apercibido a dónde es que están esos errores en cuanto a la traducción, sí, ¿verdad? Traducción al español. Entonces Roma representa a los quebrantadores de tu pueblo, porque recordemos, Israel no fue un quebrantador de pueblo. Israel no fue, si se le aplica, a Israel no se le puede aplicar, es un destructor de pueblo, no fue, ¿verdad? Pero Roma sí. En el libro de Daniel y Apocalipsis nosotros miramos a Roma como el destructor del pueblo de Dios. Siempre Roma persiguiendo al pueblo de Dios. El papado ha perseguido al pueblo de Dios. Entonces ellos son los destructores. ¿Cómo se le llama a Roma en el capítulo 7 de Daniel? La potencia de hierro, la bestia terrible y espantosa, el cuerno pequeño, en el capítulo 7 y 8 de Daniel, en el capítulo 11 el rey del norte, el desolador en los capítulos 9 y 11, la abominación desoladora en los capítulos 8 y 11, devorando, hollando, toda esa terminología se utiliza aplicada al Imperio Romano, a Roma y al papado, la Iglesia Católica Romana, en el libro de Daniel. Roma destruyó no solo al pueblo hebreo, sino al Mesías. Recordemos que por consentimiento de Roma fue que mataron a Jesús. No, orden de Poncio Pilato fue que mataron a Jesús. Entonces Roma tuvo que ver con la muerte de Jesús, aunque los autores intelectuales fueron los judíos. Y Roma persiguió, Roma persiguió a los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III, a los cristianos de los primeros siglos. Y Roma siguió persiguiendo por medio del papado, ¿verdad? Ya en el sistema católico romano, en la Edad Media, y la profecía dice que va a seguir persiguiendo. Entonces, miremos bien algo relevante e importante.
La primera fase aparece como Roma pagana imperial. Está descrita en los versículos del 14 al 29. La segunda fase aparece ya como el papado. Aparece descrita después, desde el año 1260, del año 538 hasta 1798, y está descrita en los versículos del 30 al 39. Y la última fase, que es lo último que vamos a estudiar, ¿verdad?, se aplica al papado en la persecución que viene, ¿ya? Después la ley dominical. Esta es la tercera fase que se aplica. Ven los versículos 40 al 45, que eso está en otro estudio. Vamos al verso 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. La historia contata eso. El rey del norte, con el nombre de Antíoco III Magno, atacó a Egipto, el rey del sur, y una batalla famosa, la batalla de Panea. La historia, ¿verdad?, habla de eso, no lo vamos a leer, pero sí, ahí está para los que están viendo esto, pueden buscar, ¿verdad?, esa parte en la historia, en la batalla de Paneas. Esa parte es importante, ¿verdad?, buscarla. Vamos al verso 16. Recordemos, sí, que el verso 15 está relacionado con el 16 y el 17. Vendrá pues el rey del norte. Vemos bien de quién está hablando el 15, del rey del norte, que se levantó contra el rey del sur, el rey del norte. El 16 sigue la secuencia del 15, y el que vendrá contra él, ¿quién es él? El rey del norte. O sea, el rey del norte destruyó esa ciudad, destruyó al reino del sur, una guerra contra el reino del sur, lo venció y tomó la famosa guerra de Panea. Pero después dice que otro poder iba a venir contra el rey del norte, y ese poder contra el rey del norte, ¿verdad?, que iba a venir, lo vamos a ver, fue Roma. Lo vamos a ver en el estudio, me estoy anticipando. Y el que vendrá contra él hará su voluntad contra el rey del norte, y no habrá quien se le pueda enfrentar, Roma, y entrará en la tierra gloriosa, Palestina, la cual será consumida en su poder. Aquí en la Biblia vemos características de Roma, Roma imperial. Roma se enfrentó al rey del norte y lo venció, a los seleucidas. Vamos a verlo en la historia. Y nadie se pudo enfrentar más a él. Y dice que Roma entró a Israel y hizo guerra contra Israel y destruyó parte de Israel, dice la historia, lo vamos a ver ahorita. Ahí ya en el versículo 16, ya Roma se convierte en el reino del norte. Ya no tiene que ver nada los seleucidas. Este versículo presenta dos conquistas romanas, dos guerras. ¿Cuál fue la primera? El general Pompeyo de Roma marchó contra Siria, el rey del norte, contra el rey Antíoco XIII, y Pompeyo arrasó Siria en el año 63 y depuso al rey Antíoco, quien es considerado como el último rey de los seleucidas. Hizo ese país una provincia romana. Pero el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 894, dice que Pompeyo, que era romano, en el año 63 tomó Palestina y la sometió. A partir de ahí, Palestina o Israel fue sublevada a Roma, ¿verdad? O sea, fue podríamos decir así, casi como una provincia romana. Pero en el versículo 17, que continúa, ahora va con el reino del sur, Roma, y dice que lo hizo a través de convenio con el rey del sur. Ahí aparece una traducción, dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará aquel convenio con el rey del sur, que en ese caso eran los Ptolomeos. Y ahí aparece una versión, la versión lenguaje actual, que lo traduce de una manera más clara: el rey del sur, el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur para quedarse con su reino, va a firmar la paz y dejará que su hija se case con él, pero su plan no tendrá éxito. ¿Qué dice la historia? Que esa profecía se cumplió. Roma entró a Egipto, se apoderó del territorio, ¿verdad? Y comenzó a dominar todo el imperio. Pero en el versículo 20, ya vamos cerca terminando esta parte. El versículo 20 de la historia, ya estamos en los días de Jesús.
Miramos bien cómo va avanzando la historia, y aquí menciona los días de Jesús, este versículo. Y se levantará en su lugar uno que se hará pasar por cobrador de tributo, por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Quién fue ese cobrador de tributo? Fue Octavio, sobrino del nieto Julio César, quien se llama en la Biblia Augusto César, el primer emperador romano. ¿Dónde lo dice eso? En la Biblia. Apocalipsis Lucas 2:1. Aconteció, recordemos, cuando Jesús iba a nacer, se hizo un empadronamiento, o sea, un censo, lo hizo este rey, este emperador o rey, Augusto César. Y Jesús nació cuando sus padres andaban en Belén, en ese empadronamiento, en ese censo. Ahí en ese hecho fue que Jesús nació. Entonces la Biblia lo menciona, la Biblia menciona en ese tiempo, en el tiempo de Augusto César, y ahí está el nacimiento de Jesús, cuando Jesús nace. Si ustedes lo buscan en Lucas 2:1 y Lucas 2:2 y en adelante de ese capítulo, ahí habla en el tiempo que Jesús nació. Entonces este cobrador de impuestos que dice, porque ahí dice un cobrador de tributo era este Augusto César. Estamos hablando de la incidencia de Roma en la profecía, ¿verdad? Después dice, después de ese Augusto César muere y lo va a sustituir en su lugar otro hombre del Imperio Romano. Dice que ese hombre fue despreciable, el versículo 21. Fue un hombre despreciable, no lo leo literalmente. ¿Quién fue ese hombre despreciable que se levantó? Dice que fue Tiberio César en los días de Jesús. Es más, en los días de Tiberio César fue que Cristo murió. Los días porque Tiberio César gobernó del 14 al 37 y Cristo murió en el 31. Entonces en la historia vamos avanzando en los tiempos de Jesús. Y el historiador, un historiador apellido Cantú, ahí está la cita, la fuente histórica, dice que ese Tiberio fue un hombre vil, ¿verdad? Fue un hombre que hizo muchos asesinatos, fue un hombre que a los mismos romanos los mataba, al que se le oponía, fue un hombre de viaje vil, nefasto, la historia lo confirma, lo que decía la Biblia, porque la Biblia decía que era despreciable, fue un hombre malo, dice, aquí lo dice el recuento histórico. Todo lo que dice la Biblia en la historia se comprueba. Ahí habla la manera como él sometía a los mismos romanos y a los enemigos de los romanos también, como él los sometía, los mataba, y un sinnúmero de atrocidades que hizo este rey. El versículo 22, ya vamos terminando ahorita en este estudio. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, dice, delante de Tiberio. Fue un hombre que, un gran general, dice, hizo mucha conquista, destruyó, y en ese tiempo fue que fue asesinado Jesús. Dice que en el tiempo de él, de Tiberio, dice que con el visto bueno de Poncio Pilato y Herodes, se afirma pues que Tiberio, en los días de Tiberio fue el responsable pues de la muerte de Jesús también. Y ahí se da el cumplimiento de la profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, principalmente de la última semana y a la mitad de la semana que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, Daniel 9, 26 y 27. En cumplimiento de esa profecía, ahí se cumple, ¿verdad? En ese tiempo. Así que, mis queridos hermanos, pues vamos a terminar esa parte aquí. Esto sigue, esto queda para el otro tema, porque no hemos entrado todavía en la etapa del papado, todavía parte de la parte del papado en la Edad Media, después de la etapa del papado en este tiempo. Así que esto está todavía largo. Yo sé que tengamos mucha calma y paciencia, esto es historia, pero es historia que está comprobada, es historia, ¿verdad? Que estos hechos históricos comprueban las escrituras más bien. Así que, y nos da la seguridad de que lo que está escrito se va a cumplir, lo que viene, lo que está por venir. Dice, sobre nuestro pueblo le dijo el ángel a Daniel. Vamos a pedir la bendición a esta hora para terminar. Querido amante Padre Celestial, gracias infinitas a esta hora por habernos ayudado a estudiar tu palabra, ayudarnos a creer más en las profecías, que es la palabra segura, profética y que no falla, es eficaz. Te rogamos que perdones nuestros pecados,
porque hemos sido desatentos en estudiar las profecías. Ayúdanos a estudiarlo y darnos ese espíritu de devoción también para que crezcamos más y más espiritualmente. En Cristo Jesús. Amén.